Jesús Núñez. Jesús, por llamar a las cosas por su nombre, ¿qué está pasando ahora mismo en Venezuela? Estados Unidos le declara la guerra, Estados Unidos ha bombardeado, es una operación para derrocar a Maduro. No ha declarado la guerra porque no se declara la guerra desde hace ya décadas, pero en cualquier caso en lo que estamos y cualquier otra cosa podemos debatirla, pero creo que esta no, es ante una nueva violación del derecho internacional. Creo que es algo bien evidente. Estados Unidos, en este caso Donald Trump, no tiene ningún mandato internacional por parte de la ONU para poder justificar este ataque. No es, recordemos que las reglas de juego son muy básicas. Defensa legítima frente a un ataque recibido previamente. Estados Unidos no ha recibido ningún ataque de Venezuela recientemente. Y en segundo lugar, un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU que establece todas las medidas necesarias para restablecer la paz si ha habido una amenaza a la paz. Tampoco ha habido tal resolución del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, estamos en un acto unilateral por parte de Estados Unidos que desemboca en lo que ya podíamos suponer después de lo que veníamos viendo desde septiembre. Recordemos primero ataques directos a supuestas lanchas de narcotraficantes sin ningún tipo de mandato, como mínimo diríamos ejecución extrajudicial, luego la captura de petroleros, también sin ningún tipo de mandato internacional, y ahora ya un ataque directo contra territorio y la exfiltración del propio presidente Maduro. Además de experto en geopolítica, Jesús, eres exmilitar español. A mí me gustaría hablar del papel del ejército, el papel de los militares, y sorprende quizás la poca resistencia, ¿no?, en esta operación tan repentina, tan relámpago de Estados Unidos contra Venezuela. Digamos que si algo no podía sorprendernos era la debilidad militar del ejército venezolano, un ejército muy mal preparado. Ha recibido algunos apoyos muy puntuales ahora mismo de Rusia en estas últimas semanas, pero eso no cambia la situación. Hay que entender que la resistencia tiene mucho más que ver con intentar controlar a su propia población, con un despliegue militar que busca precisamente el consolidar la dictadura de Maduro. Es el ejército el que mantiene básicamente a ese país, no solamente porque participa en comercios ilícitos por un lado, del cual se benefician altos mandos militares, sino porque se preocupan mucho de controlar lo que la población pueda pensar y pueda hacer. Pero en términos militares, insisto, quedaba claro que por mucha parafernalia que haya montado Nicolás Maduro, no tiene ni defensa antiaérea para hacer frente al despliegue que ante las costas venezolanas tenía ahora mismo Estados Unidos, ni mucho menos para hacer frente cara a cara a unidades de operaciones especiales como previsiblemente la unidad de la Fuerza Delta, que es la que seguramente habrá llevado a cabo la extradición de Maduro. Que tiene experiencia en otros casos similares, ¿no? Al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Daesh, del llamado Estado Islámico, fue capturado por la Fuerza Delta en el año 2019 también. Por lo tanto, es una fuerza creada precisamente para ese tipo de operaciones, en términos generales contra el terrorismo, pero en términos más específicos también con operaciones puntuales contra objetivos de alto nivel, de alta importancia, como ya digo, fue en su caso la de al-Baghdadi y ahora la de Maduro. El petróleo, porque me decías justo, Jesús, que Estados Unidos acusa a Maduro de narcotraficante, de terrorista, pero esto más que de narcos va de petróleo y de dinero, ¿no? Desde luego Venezuela es el país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo. Es un petróleo complicado, es un petróleo pesado con mucho residuo de azufre y eso lo hace muy difícil para muchos países, pero Estados Unidos tiene refinerías que sirven para explotar ese petróleo. En cualquier caso, si agrandamos el campo de visión, Ana nos enseñaba hace un momento a la portada de la Estrategia Nacional de Seguridad que acaba de aprobar la administración Donald Trump el pasado 4 de diciembre. Y ahí viene muy claramente lo que ahora estamos viendo. Se trata de una visión, sí, imperialista, que busca por parte de Estados Unidos volver a consolidar la doctrina Monroe con el llamado corolario Trump, que difícilmente deja espacio a ningún otro, y en ningún otro quiere decir a Rusia y a China, para injerencia en asuntos del continente americano. Desde esa perspectiva entendamos que desde las ansias de controlar el Canal de Panamá, desde la intención de hacerse con Groenlandia, desde la idea de detrás de Venezuela viene Cuba y Nicaragua, que acaba de mencionar Ana, tenemos una visión por parte de Estados Unidos, de Donald Trump, que lo que busca es eliminar cualquier elemento que pueda distorsionar ese imperialismo, ese control del territorio. En ese sentido, ya digo, Estados Unidos no necesita para sí mismo el petróleo venezolano. Ahora mismo Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, con más de 14 millones de barriles cada día. Venezuela apenas está consiguiendo producir alrededor de 1 millón de barriles cada día, pero es cierto que ese petróleo es muy importante para Cuba, es muy importante para Nicaragua, y desde ese punto de vista podemos entender que es un elemento esencial de la ecuación. No lo explica por sí mismo, puesto
que hay más variables, pero evidentemente el petróleo es un elemento fundamental. Lo subiría de nivel. Se trata de controlar recursos naturales. Estamos ante un problema de seguridad energética en el que Estados Unidos, mirando la competencia ahora mismo con China, lo que busca es consolidar su control sobre recursos, tierras raras y recursos minerales que le permitan mantener la ventaja tecnológica que de momento mantiene con China. Y por lo tanto se trata de evitar que haya ningún resquicio por el que Rusia por un lado o China por el otro puedan entrar dentro de ese continente americano que Estados Unidos considera desde hace mucho tiempo su patio trasero. ¿Ahora qué, Jesús? ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Yo creo que hay que pensar de inmediato en tres frentes y no todos con la misma importancia. En el frente militar estoy de acuerdo con lo que está, el mensaje que está emitiendo Washington ahora mismo de que para Estados Unidos no tiene ningún sentido seguir adelante con el frente militar. Recordemos, esto no iba de narcotráfico, esto no apuntaba a una invasión. Para una invasión de un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados no basta con los 15.000 efectivos que tenía Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Esto va del derribo de Maduro y parece que lo han conseguido. Por lo tanto, ahora hay que prestar atención a otros dos frentes. Por un lado, judicial, ver qué pasa con el propio Maduro, si se atreven a llevarlo a un juicio público, porque a lo mejor Maduro dice cosas que Washington no quiere que se oigan. Ya lo vimos en su día con la eliminación de Bin Laden, porque era muy problemático el haberlo capturado para llevarlo a un juicio cuando Bin Laden había colaborado con la CIA estadounidense en ocasiones anteriores. Y luego el frente político, un frente político en el que María Corina entiendo que va a adquirir importancia, puesto que esa era la baza que ya estaba utilizando la administración Trump para colocarla como relevo inmediato, pero todo eso es una incertidumbre absoluta. Pero hay que entender que Trump y su gobierno dan por finiquitado el chavismo y Maduro a posteriori. Si le buscamos racionalidad, y no siempre la tiene, a lo que está haciendo ahora mismo la Casa Blanca, entendamos que a Estados Unidos y al propio Trump, no por la imagen de pacifista que quiere dar, sino que Estados Unidos tiene una prioridad absoluta y es China, la emergencia de China. Por lo tanto, lo que busca fundamentalmente es aligerar su huella en otros rincones del planeta, y eso incluye la propia Europa, incluye Oriente Medio, para poder concentrar más los esfuerzos en China. Por lo tanto, no le conviene abrir un nuevo frente como podría ser una guerra total con Venezuela. Desde ese punto de vista podemos ver alguna operación puntual todavía, narcotráfico incluido, o algo que se haga pasar por lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, pero desde luego a Estados Unidos lo que le interesa ahora mismo es conseguir un relevo inmediato en Caracas con una figura que pueda manejar más o menos y a partir de ahí poder dedicarse a otras cosas. Que María Corina Machado sea la solución de los problemas que tienen los venezolanos ahora me genera muchas dudas. Claro, una premio Nobel alineada con Netanyahu, una premio Nobel que pide una intervención militar explícita por parte de Estados Unidos y que está muy alineada, como acaba de insistir una vez más Ana, con el sector más radical de la oposición a una dictadura como la de Maduro, pero que eso represente el sentir general de los venezolanos es algo que de momento no tenemos datos para poder afirmarlo. No deja de sorprenderme muy negativamente la timidez con la que la Unión Europea y los gobiernos nacionales se están mostrando. Hay que ser contundentes, o sea, o defendemos el derecho internacional y en este caso reconocemos que ha habido una violación del derecho internacional y se designa, se identifica a quien la ha violado y ese es Estados Unidos, o seguimos jugando a un juego de me vale todo, no me vale nada, en el cual salimos perdiendo, porque para la Unión Europea, no digamos ya para potencias medias como España por separado, lo que nos defiende de la barbarie es la ley internacional y si lo que hacemos es aligerar la condena para quien la viola, salimos perdiendo nosotros cuando vengan también contra nosotros. Y Donald Trump ahora mismo tiene una estrategia clara de destruir a la Unión Europea. Vienen a por la Unión Europea. Y si no queremos entenderlo y seguimos jugando entre dos aguas, pues luego tendremos que pagar las consecuencias.